OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Ana Galarza y Consuelo Hidalgo. Buenas tardes amigos televidentes y oyentes de este programa Somos Magazine a través de OnePlus TV. Esta vez tenemos que tocar un tema en un país que se ha olvidado de leer, pero existen personas que sí lo hacen. Y justamente una de ellas es el abogado Jofre Campaña Mora, es un reconocido jurista que no necesita presentación mayor, pero él presentaba por las redes sociales con mucho orgullo un libro que había adquirido. Él es muy, él le importa mucho el tema histórico. Entonces, él está con esta edición del Canto a Bolívar. Hay algunas cosas concernientes a este canto de Bolívar que yo quiero que lo cuente él, que es el especialista en este tema. Bienvenido, abogado Campaña. Bienvenido. Cuéntenos un poco sobre este tema. Muchas gracias, sí. Bueno, primero es un gusto estar aquí y un Gracias. gusto poder conversar de temas que en ocasiones no tienen tanta difusión, pero que creo que son sumamente trascendentes, no solamente para la cultura de Guayaquil, sino la cultura del país en su conjunto. Así Y es. en efecto, hace pocos días tuve una dicha enorme al haber podido adquirir un libro, un pequeño libro que acá lo tengo. Es una edición del Canto a Bolívar o la Victoria de Junín. Bonito. Este es un libro que fue impreso en Londres en el año 1826, es decir, hace ya 199 años. Es una verdadera Joya, reliquia, una joya histórica. sin duda. Es un libro maravilloso. Libro que, por cierto, no se vende en librerías ni está pues a disposición para la venta en ninguna parte, ¿no? Son ediciones que en algún momento tuvieron gran acogida, muy pocas ediciones, acordémonos del año 1826. No es que se editaban 2.000, 3.000 ejemplares, sino muy pocas. Y he podido afortunadamente conseguir esta edición. No estoy seguro, pero me parece que es la única edición completa eh, de la publicada en Londres en 1826 que está en el Ecuador. Conozco que hay algunas otras ediciones de años posteriores, ciudades en las que también se hicieron pues varias reimpresiones, pero esta edición es una joya porque contiene por primera vez el canto a Bolívar en su versión final. Y tal vez podemos conversar un poquito sobre esto, lo que nos dice la historia, ¿no? ¿Cómo Sí, consiguió? ¿Cuál fue justamente, el proceso para conseguir esta reliquia? sí. Bueno, Cuéntenos. esto tiene una pequeña anécdota. ¿Ya? Era inicios de este año. Mi hermano Mario Campaña, es escritor, vive en Barcelona hace como 30 años o más. Entonces estaba de visita aquí en Guayaquil, en mi casa, y en uno de nuestros desayunos, porque pasó una pequeña temporada, un mes y medio, en uno de nuestros desayunos diarios abordamos pues múltiples temas, ¿no? Y uno de los temas que abordamos un día fue el tema de Olmedo, la importancia de Olmedo, la trascendencia de Olmedo. Y justamente fruto de esa conversación surgió una duda histórica. La duda histórica era el canto a Bolívar siendo un libro tan importante. ¿Cuándo es que se publicó? ¿Cuándo era esa publicación, primero? Y segundo, tenía una trascendencia porque siendo Olmedo el más importante poeta ecuatoriano de todos los tiempos, Bueno, nos saltaba una duda, era cómo va Ecuador y Guayaquil particularmente a celebrar a Olmedo, la publicación de este libro de 200 años, la primera edición de Guayaquil de 1825. Y allí surgieron pues una conversación enriquecedora tratando de ubicar cuándo había sido esa primera publicación. Y evidentemente en ese desayuno no llegamos a una conclusión. Sabíamos que probablemente había sido a mediados de año, junio, mayo, julio, pero no había una fecha cierta, ¿no? Bueno, ahí nació esta inquietud para entrar un poco
a buscar la fecha, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que transcurren las semanas y ya mi hermano se regresa a España y me llama una mañana de domingo. Yo estaba desayunando en casa con mi esposa Anabel. Y en ese desayuno, Mario Gustavo me dice, mira, ha aparecido un ejemplar del Canto a Bolívar, edición de Londres, a la venta en Nueva York. Y mi hermano me dice, caramba, cómo me encantaría conseguirla, pero estas cosas pues no son de fácil acceso, hay que Ah, rastrearlas, hay que comprarlas. claro, claro, claro. Esto no es muy barato, que digamos. Lo cierto es que me interesé, ubiqué dónde lo estaban vendiendo, en Nueva York, contacté a los vendedores, y cuando me dijeron el precio, lo conversé con mi esposa. Lo cierto es que lo compramos, ¿no? Lo compramos todo en línea. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la primera publicación, errores o ciertas cosas que podían mejorarse. Y entonces, Olmedo le envía a Bolívar esa primera publicación, la de Guayaquil, y Bolívar le contesta una carta y le hace observaciones. ¿Sí? Y luego de esas observaciones, Olmedo prepara unas correcciones, y finalmente contempla la versión final del canto. Y es esta versión final del canto la que se imprime en Londres en 1826 bajo la supervisión de Olmedo. Es decir, el propio Olmedo supervisa esa publicación. Y es especialmente interesante porque lo que le dice Olmedo a Bolívar en sus cartas de lo que contiene la obra, justamente se puede apreciar, ¿no? De una parte está aquí el retrato que dice lo más parecido o medianamente parecido, usa la expresión Olmedo. Y efectivamente es un retrato de Bolívar. Se puede encontrar en la parte final. Son notas escritas y preparadas por el propio Olmedo. En esta parte, Olmedo es muy didáctico y justamente es una de las riquezas de esta publicación. Eh, entonces, en ese sentido, en ese escenario, es que tener esta publicación en Guayaquil, como decía antes, probablemente la única de esta edición, es especialmente memorable, trascendente, ¿no? A mí particularmente me llena de orgullo. Hay cosas que, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría hacer, de pronto hacer un concurso del canto a Bolívar entre los estudiantes, la Bueno, declamación. una cosa importante es que a raíz de mis conversaciones sobre Olmedo y específicamente sobre la fecha de publicación de la primera edición en Guayaquil, yo tomé contacto inclusive con el alcalde y con el alcalde Aquiles Álvarez y tomé contacto con algunas personas del municipio que tienen que ver con la cultura. Y justamente parte de esas conversaciones fue en el sentido de hacerles notar la trascendencia de los 200 años de la primera publicación. Y a mí me agrada muchísimo que funcionarios del propio alcalde y funcionarios de la Dirección de Cultura se tomaron en serio el tema, al ¿Ah? punto que se anunciaron ya por parte del municipio algunos eventos. Justamente hay algunos concursos de oratoria que están ya, se ¿Ves? han dado unos concursos de poesía, de literatura en general, con premios además económicos, en homenaje a Olmedo. Se resolvió también por parte del Consejo Cantonal la creación de la Cátedra de Olmedo y Mm. también está preparándose una publicación interesantísima, una nueva publicación sobre el canto a Bolívar. Y esto es especialmente importante porque creo que una cosa que los guayaquileños en general hemos perdido es este gusto enorme, no solo por la literatura, sino por la historia. Con esto. Y en definitiva se circunscribe en este concepto de la cultura, ¿no? Un personaje como Olmedo debería estar latente en el pensamiento de los guayaquileños todo el tiempo, por la trascendencia, no solamente por lo que significa su poesía, que ya es trascendente, sino por el rol que cumplió Olmedo en la historia de la independencia. Prosigamos. Aun cuando la obra es un canto a Bolívar, no obstante, una gran parte, un hilo conductor, un eje central, se refiere al indio. Y no solamente aun cuando la obra canta a Bolívar por la victoria de Junín,
el aparecimiento del indio justamente marca una especie de vaticinio de lo que sería luego la batalla de Ayacucho, que si bien ya no tuvo a Bolívar como eje central, sino a Sucre, no obstante, después de leer mucho sobre esto, a mí me parece que Olmedo lo hace justamente para engrandecer a Bolívar, pero no engrandecerlo lo suficiente como para que la vanidad obnubile al héroe. Entonces creo que el poner al personaje, el indio, como alguien que vaticina lo que va a venir, es una manera de reconocer la grandeza de Bolívar, pero de decirle también, caramba, Bolívar, eres muy grande, pero no eres el único. Entonces hay una riqueza fabulosa en el poema que amerita que sea leído, entendido, He explicado. leído, ¿no? Una obra que no puede pasar de actualidad. Son esos libros clásicos que tienen que leerse por siempre, ¿no? Y que tiene que difundirse esta posibilidad. Yo sé que normalmente no se difunden. Yo creo que lo más importante y que motivó esto fue el tener este ejemplar en Guayaquil. Sí. Insisto, yo no sé cuántos ejemplares fueron impresos en Londres. He tratado de obtener esa información, no la he logrado hasta ahora, pero independientemente de cuántos, si fueron 10, 100 o 1000, no sé, lo importante es que al menos uno, original, esa impresión maravillosa de Londres en 1826, hoy está en Guayaquil. Y esto Sí. es realmente Sí, yo importante. tengo unas ganas de verlo, pero en todo Claro, caso sería magnífico darle mayor difusión a esto ahí y hacer algo. El año de Olmedo, eso falta hacer el año claro que sí. y hacer algo que nos... los canales del Estado deberían de hacer este tipo de temas y sacar esto, difundirlo, pero bueno, en todo caso eso ya son cosas que no manejamos, pero lo que sí manejamos está a la orden, mi querido abogado, y Muchas felicitaciones gracias, muchas gracias. Así que en cualquier momento lo llamaré para ver qué podemos hacer por la cultura de esta ciudad. a la orden y Con- felicitaciones por esa obra que ha podido conseguir con mucho esfuerzo. muchísimas gracias. Un gusto siempre. Sí. Estuvimos con el abogado Joffre Campaña, quien ha logrado este hito de la historia ecuatoriana. Yo estoy realmente feliz por haberlo entrevistado, es algo que no se hace normalmente, pero vamos a seguir con él conversando de esto y a ver cómo añadimos cosas nuevas a este canto de Bolívar tan famoso y tan lleno de nuestra historia en este país que tanta falta nos hace recordar lo que hicieron gente que trascendió. Vamos a hacer un corte en Somos Magazine a través de OnePlus TV. Ya regresamos con más de nuestra segunda invitada. Seguimos con Somos Magazine a través de OnePlus TV. Tenemos a la ex Contralora Valentina Zárate. Ella tiene una virtud que la quiero ponderar. Aparte del tema de sus conocimientos, una mujer inteligente, preparada y todo eso. Es una mujer honesta. La única persona que ocupó ese cargo que no tuvo problemas de ningún tipo y se quedó aquí en el Ecuador. Y eso es rarísimo. O sea, es como un bicho raro, pero debería ser esto algo normal, pero lo estamos viendo como algo que no sucede normalmente. Gracias, Gabriel, y gracias por tus palabras también. ¿Tú cómo ves esta situación, cómo se está manejando ahora que se habla de algunas personas que están tratando de manipular ciertos grandes, sobre todo em- eh, personal, o sea, gente que ocupa cargos importantes, ¿no? Tú fuiste Contralora, ¿cómo ves esta elección futura del Contralor General de la Nación? Bueno, Gabriel, creo que el país está viviendo síntomas de una profunda desinstitucionalidad del Estado en distintos organismos y entidades públicas.
hay muchos problemas, hay una crisis profunda de valores en la sociedad y esto también se ve reflejado en la conducta de sus autoridades. Entonces creo que es un problema generalizado que nos lleva a pensar más allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede como sociedad? Porque finalmente nosotros tenemos las autoridades que nacen y vienen de la misma población. Entonces tenemos que pensar qué es lo que está pasando con eso. Y bueno, la pregunta va hacia ti también. ¿Qué crees que está pasando? Porque estamos atorados en este tema de poner funcionarios que realmente valgan la pena. ¿Cómo ves tú esta preelección, esta situación de las personas? Tú eres muy joven, sin embargo, la juventud no significa que no estén metidos en cosas turbias, porque se ha demostrado ahora cómo hay gente joven que a pesar de ser joven, pues no se mete de una en cosas que no debe. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú? ¿Por qué hay esta situación? ¿Por qué se da este tipo de temas? ¿Por qué hay personas que de una se meten a hacer cosas indebidas en la Contraloría? ¿Y por qué tú no caíste en eso? Mira, yo no sé, Gabriel, si es que uno cae en esta generalización errónea de que todo tiempo pasado fue mejor, pero quizás antes no había la difusión y la publicidad que existe en la era actual, con los medios de comunicación develando permanentemente actos de corrupción y además con las redes sociales, que convierte a la ciudadanía en actores permanentes de lo que está sucediendo, en testigos también. Y esto hace que los escándalos o ciertas situaciones se mediaticen y exploten. Entonces, yo no sé si antes era mejor o que solamente no había la difusión que hay ahora. Yo no lo sé. Un estudio interesante sobre este tema podría ser un antropólogo, un sociólogo, para ver qué es lo que nos hace a los ecuatorianos, qué es lo que nos lleva a los ecuatorianos a este tipo de conductas. Es lamentable, sin embargo, y esto yo veo en varias instituciones del Estado, que no hay una vocación de servicio. Muchas personas llegan a ocupar ciertos puestos, ciertos cargos públicos, pero pensando solamente en conquistar un territorio político, quizás, o en servir a una u otra agrupación política a lo que ellos pertenezcan, sin pensar y meditar en qué es lo que le conviene realmente al Ecuador. Y esta podría ser una de las causas para ver el escenario tan triste que se ve actualmente en el país. ¿Por qué durante este tiempo, después de que saliste de la Contraloría, no te has candidatizado a nada en la política, no sé si alcaldesa, alguna cosa de esta? ¿No te interesa el tema político? Creo que el tema de la vocación por lo público, por el servicio público, es algo que está muy enraizado en mí, pero han sido años en los que me he dedicado completamente a otras actividades. Y ojo, no es que no me han faltado ofertas ni nada, pero creo que mi camino, al menos por ahora, está por otro lado. Y esperemos al menos que ahora que estamos a puertas de el nuevo concurso, por ejemplo, para fiscal general, se escoja a los mejores y a los más preparados, porque esta institución finalmente es la que investiga tantos actos de corrupción que están ligados a grupos de delincuencia organizada y todo tipo de delitos comunes en la sociedad. Entonces es vital la persona que esté ahí. Esperemos, ojalá peco de ingenua, que la persona que llegue a ese cargo tenga la probidad de vida, pero sobre todo la autonomía para no dejarse presionar políticamente en ciertos casos que lamentablemente no faltan en el país. Ojalá que llueva café en el campo, decía Luis Guerra. Todo caso, yo no soy tan optimista porque veo los antecedentes de esa elección. Realmente milagros no se van a dar, pero, o sea, lo más probable es que todos los cargos los tomen gente vinculada al presente gobierno. Y esto, pues, que algún día va a cambiar eso, lo espero, pero por ahora no veo un buen síntoma. En todo caso, si quiero que me cuentes
¿Cómo era trabajar en la Contraloría? ¿Cómo era un día en la Contraloría? ¿Cómo era un día en la Contraloría? Qué buena pregunta. Y yo te diría que depende de la función en la que estaba, Ya, porque yo ocupé muchísimas puestos dentro de la carrera administrativa que tú eras de carrera, una funcionaria de carrera. exactamente, yo comencé mis funciones ahí como pasante cuando tenía 20 o 21 años y Hace fui poco. de a poco, hace más de 20 años, y comencé haciendo carrera. Entonces, un día en la contaduría dependería del cargo en el que estaba. Pero lo que sí te puedo decir, y creo que es el hilo conductor y la constante en todas las funciones que me desempeñé, es que un día ahí tenía todo mi esfuerzo y dedicación. Es algo que yo amaba hacer, una institución en la que yo quería y quiero mucho, respeto mucho, creo en su valor cívico y democrático, creo en el contrapeso que tiene para controlar a otras instituciones del Estado, creo que tiene un rol vital en la democracia ecuatoriana. ¿Cuántas horas al día no trabajabas? Y cuando yo estaba en cargos ya jerárquicos superiores, o sea, creo que el primero fue como directora de normativa y por lo menos unas 10 horas al día, por lo menos. Y cuando Pero en otros cargos, estabas más arriba, 12, 14, 10, o sea, no había hora. tremendo. En la pandemia no teníamos horario, no por el hecho de estar confinados, sino porque era tan titánica la tarea estando privados de los recursos de la institución al estar en nuestras casas y además porque ya habían incendiado para entonces la Contraloría, Ah, que las tareas eran enormes. Entonces yo recuerdo tranquilamente en la pandemia estar trabajando 3, 4 de la mañana sin descanso. Era una tarea muy grande, eh, sí, a veces cansada, pero creo que Te le sentías dediqué feliz con tu aporte. sí, yo sentía realmente que estaba dando lo mejor de mí y eso es lo que me generaba a mí una satisfacción personal muy grande. Si te ofrecieran la Contraloría, ¿tú la aceptarías? ¿Te gustaría ser otra vez Contralora de la Nación? Y ahora mismo, Gabriel, yo te digo que no, como te dije hace un momento, creo que mi camino se ha ido por otro lado. Ya. No descarto en el futuro, no porque esté en mis planes, como te digo, pero nunca hay que decir de esta agua no beberé, decía mi madre que en paz descanse. Pero ahora mismo creo que mis pasos se han ido por otro rumbo. Y si se puede hablar de esos pasos del otro rumbo, Sí, yo soy consultora privada, ya. esa es mi labor profesional principalmente, pero también tengo actividades artísticas a las que me dedico y a las que no le podía entregar tanto tiempo antes cuando trabajaba en la Contraloría por la carga laboral enorme que yo tenía. Entonces ahora estoy tratando de hacer un balance en mi vida con estas otras actividades también. He visto en el Instagram las obras, muy lindas. Gracias, Sí. sí. He tenido la Ahora estoy retomando la pintura, hace más de un año que no pintaba, pero sí, creo que el arte siempre me ha acompañado, en pequeñas dosis, en grandes dosis, produciéndola yo o consumiéndola, porque eso es algo que siempre he hecho y hago hasta hoy, escuchando música. cómo ves el país tú, que eres una mujer joven para mí, inteligente y que has estado en el servicio público tanto tiempo? ¿Cómo ves el rumbo que ha tomado el país en general? Mucho de lo que vemos y creemos es en dónde ponemos nuestra atención. ¿Qué quiero decir? Si es que nosotros nos sentamos y vemos durante una hora un noticiero por la noche en el prime time, quedamos absolutamente deprimidos porque vemos desde casos de corrupción hasta Crónica Roja y si creemos que es eso únicamente de Ecuador, entonces quedamos devastados. Pero yo creo que hay algo más allá. En general, el ecuatoriano es una persona buena, trabajadora, honesta. Y en el mundo actual donde hay tanto espectáculo, a veces nos enfocamos únicamente en lo malo. Y creo que haciendo a un lado las noticias, en su mayoría negativas, podemos encontrar otro Ecuador con gente buena, con gente trabajadora, con proyectos hermosos,
tratando de bregar, tratando de remar en medio de lo que le ha tocado al país. Entonces, creo que es muy importante pensar en dónde ponemos nuestra atención. No todo en el Ecuador es malo. Tenemos una naturaleza privilegiada, hermosa. Yo que he vivido en otros países, créeme que lo que más extrañaba era eso, el hecho de tener tanta variedad de frutas, por ejemplo, algo que uno da por descontado acá. En otros países no existe, o si existe cuesta una fortuna, por ejemplo. O el hecho de que tengamos una diversidad, de que en 4 horas podamos estar en la nieve y en otras 4 en la playa, le hace a nuestro país mágico y maravilloso. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a ver también lo bueno, porque creo que en su mayoría eso es lo que sostiene al país y no solamente creer o enfocar nuestra atención en lo malo que sucede. Un punto de vista interesante y positivo, que lamentablemente dista con la inseguridad, ¿no? La inseguridad que estamos, que eso evita que hagamos esos hermosos viajes que tú mencionas y que antes lo hacíamos. Hay que preocuparse primeramente de eso para poder hacer, mostrar a nuestro país, porque en estos momentos no podemos mostrarlo, porque con este tema de la inseguridad nos está afectando mucho nuestra imagen internacional, sobre todo en el tema turístico. Pero en todo caso, volviendo al tema que fue la razón por la cual establecí este nexo para entrevistarte, yo quería agradecerte por este momento. Existe un club de fans de Valentina Zárate, ¿no? Que siempre hablan de una funcionaria muy guapa, pero yo veo más allá de eso. Es una mujer muy inteligente que se ha instruido, es una mujer que está muy cercana a la cultura. Entonces, siempre la gente que está cercana a la cultura es ve poco más allá, un poco más allá y un poco diferente al país de lo que lo vemos en el común denominador de las personas. Te agradezco, estoy realmente feliz de que hayas aceptado esta entrevista. Espero que sigas pintando. Espero ver algunas hoy, aunque lamentablemente las puedo ver solamente por Instagram. Me gustaría verlas en persona. No sé, algún día por ahí hacen una exposición en Guayaquil y por ahí podemos entrar en Ojalá. contacto. Ojalá, Gabriel. Muchísimas gracias por tus generosas palabras y por el espacio sobre todo. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Fue Valentina Zárate, Contralora del Ecuador, un personaje positivo que acabamos de entrevistar. Muy pocas, por cierto. Valió la pena hacerlo en todo caso. Hasta la próxima semana, que estaremos más con Somos Magazine a través de OnePlus TV. OnePlus TV presentó Somos Magazine. Hasta el próximo lunes.